Bienvenidos al tercer video de secuencias de movimiento en circuitos electroneumáticos. Para este tercer video vamos a seguir trabajando con el circuito neumático de los dos videos anteriores, donde tenemos un cilindro de simple efecto comandado por una válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. En este caso, queremos obtener una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca la extensión del cilindro. Una vez alcanzada la posición de máxima extensión, esa posición se debe mantener durante 5 segundos y luego de esos 5 segundos se debe producir el retroceso del cilindro. Esta secuencia de movimiento se debe cumplir cada vez que se oprima el botón. Acá en esta parte encontraríamos la descripción resumida de esta secuencia de movimiento. Si tuviéramos que ese cilindro se llama el cilindro A, entonces tendríamos A+, que sería el avance, luego 5 segundos que se mantiene esa posición de máxima extensión y luego se produce A-, que sería el retroceso. Por medio de esta secuencia vamos a ver el uso de relés temporizados, también conocidos como temporizadores. A continuación, vamos a pasar a construir el circuito electroneumático en FluidSim Neumática. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática, en este caso estoy usando la versión 4.2 y ya tenemos construido el circuito neumático, que es el mismo que utilizamos en los dos videos anteriores de secuencias de movimiento. Tenemos acá el cilindro de simple efecto, la válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones y la alimentación de aire presurizado. Vamos a pasar a construir el circuito eléctrico utilizando la simbología americana o simbología ladder. Para ello vamos a ir acá a controles eléctricos y luego acá a símbolos ladder. Y vamos a empezar trayendo las líneas de alimentación. 24 voltios a la izquierda y 0 voltios a la derecha. Y vamos a traer también nuestro pulsador de arranque, que vamos a nombrar Start. Queremos que al presionar este botón se inicie la extensión del cilindro y sabemos que para iniciar la extensión tenemos que energizar este solenoide que conmuta esta posición. Por lo tanto, eso lo hacemos a través de un relé. Aquí tenemos la bobina del relé que vamos a llamar R1. Conectamos estos dos elementos en serie y entonces al presionar este botón se energizaría esta bobina. Luego traemos un contacto normalmente abierto de nuestro relé 1 y lo vamos a ubicar haciendo una memoria con la línea que teníamos anteriormente, de modo que este relé se pueda mantener energizado sin necesidad de mantener presionado el botón. Luego traemos otro contacto normalmente abierto de R1 y con este contacto vamos a energizar al solenoide S1 que nos permite producir la extensión. Estos dos elementos quedarían conectados en serie e irían en paralelo con las líneas que ya tenemos anteriormente. Si simulamos esto, ya podemos ver que se produce la extensión. Esta parte del circuito ya la habíamos revisado anteriormente en el primer video de secuencias de movimiento. Allí vimos cómo producir la extensión y el retroceso de un cilindro de simple efecto. Si desean revisarlo con más detalle y más profundidad, les invito a ver ese primer video de secuencias de movimiento, que se los dejo por aquí en una tarjeta y también abajo en la descripción de este video. Ahora vamos a continuar con el siguiente movimiento de nuestro circuito, que es mantener al cilindro 5 segundos en su posición de máxima extensión. Pero necesitamos decirle a nuestro circuito eléctrico cuándo es que el cilindro ya alcanzó esa posición, y la manera de hacerlo es por medio de un final de carrera. Entonces damos doble clic sobre el cilindro y aquí en esta pestaña vamos a configurar nuestro final de carrera, que vamos a llamar FC, y lo vamos a ubicar al final del recorrido del cilindro.
En este caso, como nuestro cilindro es de 200 milímetros, entonces lo ubicamos en la posición de 200 milímetros. La manera de darle esa indicación al circuito es por medio de un contacto, de modo que cuando se alcance el final de carrera, ese final de carrera sea tocado, ese contacto se cierra o se abre. En este caso, como queremos que esa señal llegue a un relé temporizado o temporizador, entonces vamos a usar un contacto normalmente abierto de nuestro final de carrera FC. Entonces, de modo que cuando el cilindro alcance esa posición, este contacto se cierre y permita que la energía llegue al relé temporizador. Los temporizadores los encontramos acá dentro de la simbología ladder en estos dos símbolos. Este es a la desconexión y este es a la conexión. En este caso vamos a usar uno a la conexión. Esta sería la bobina del relé temporizador. Damos doble clic sobre ella y aquí podemos definir el tiempo. En este caso está de 5 segundos por defecto y eso es lo que deseamos para nuestra secuencia de movimiento. Entonces lo dejamos así con 5 segundos y le vamos a dar el nombre de RT1. Esos dos elementos los conectamos en serie y en paralelo con las demás líneas. Entonces aquí lo que tenemos es que pulsamos este botón, se energiza esta bobina, se cierra este contacto para mantener energizada la bobina, este contacto se cierra, alimenta el solenoide, se conmuta esta posición y se produce el avance. Cuando llega a la posición de máxima extensión, toca a este final de carrera, este contacto se cierra y se alimenta esta bobina. Y entonces por medio de un contacto de esta bobina tenemos que generar el retroceso. Recordemos que el retroceso se consigue desenergizando este solenoide. Y ya que este solenoide es energizado por este relé R1, entonces lo que tenemos que hacer es desenergizar este relé. Entonces podríamos traer un contacto normalmente cerrado de nuestro relé temporizador RT1 y lo ubicamos en esta línea. ¿Qué tendríamos aquí? En un inicio, cilindro se encuentra totalmente retraído, esta línea se encuentra abierta, esta línea se encuentra abierta, esta también y esta también. Se pulsa el botón, se cierra esta línea, este contacto se encuentra normalmente cerrado porque aún no se ha alcanzado el final de carrera, por lo tanto esta línea no ha sido activada, esta bobina no ha sido energizada, entonces sigue fluyendo la energía por acá y llega al relé 1. Tan pronto como es energizado este relé 1, este contacto se cierra manteniéndolo energizado. Y este contacto también se cierra para alimentar al solenoide 1 y que se conmute esta posición, en la cual se produce la extensión. Cuando se alcance la posición de máxima extensión, se toca este final de carrera que cierra este contacto y energiza al relé temporizador. El relé temporizador va a empezar a contar los 5 segundos y una vez pasen los 5 segundos, este contacto que era normalmente cerrado se abre. Al abrirse, deja de energizar a esta bobina del relé 1 y estos contactos vuelven a ser abiertos, lo que hace que este solenoide quede desenergizado, que por lo tanto este resorte conmute esta posición y se produzca el retroceso. Vamos a simularlo. Pulsamos el botón de arranque, se produce la extensión, se mantiene la extensión durante 5 segundos y luego de los 5 segundos se produce el retroceso. Cada vez que pulsemos el botón de arranque, se genera esta secuencia de movimiento. Con esto hemos terminado este tercer video de secuencias de movimiento en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. En una próxima oportunidad estaremos trabajando un circuito un poco más complejo, donde vamos a trabajar con dos cilindros de simple efecto y queremos obtener esta secuencia de movimiento: A+, B+, B- y A-.
siendo este el cilindro A y este el cilindro B.